vamos a cerrar. Vamos a ver si hacemos hoy. Bueno, en realidad no contábamos con que el horario el examen de ayer que tuvieron iba a ser en la noche, ¿no? Entonces habíamos contado de que ayer, hoy y mañana hacíamos los 3 temas que faltan. El último tema es un tema muy contrañido, es un tema corto, relativamente corto. Entonces, ya habíamos anunciado al siguiente bloque que a través de la secretaria del departamento que empieza en el 1 de octubre el otro módulo. Eso a la señorita representante veremos. Yo veré si puedo concluir los 3 temarios entre hoy y mañana. ¿Ya? Veremos. Este es un tema muy importante. Creo que hay que darle el aprendizaje, la importancia de vida a través de la revisión del tema por separado, no inmerso en el síndrome metabólico, aunque esté inmerso en el síndrome metabólico, pero había que darle su jerarquía porque dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, hoy la obesidad es considerada una verdadera pandemia, entonces hay que darle su importancia y su aprendizaje sobre todo. Yo en la práctica trabajamos mucho con esto y sobre todo cómo evaluar clínicamente esta patología, con los elementos clínicos a mano, de bajo costo, accesibles, ¿no? Lo hacemos. Pero esto tiene que llegar a todos y es por eso que hemos incorporado como capítulo independiente al síndrome metabólico. Antes estaba inmerso en el síndrome metabólico. Sigue estando inmerso en el síndrome metabólico, pero vamos a darle su jerarquía porque es un verdadero problema de salud. Entonces, vamos a empezar con el tema. Entonces, la obesidad está catalogada hoy día, como dice la diapositiva, una enfermedad crónica, no transmisible, no curable, pero sí controlable, no se cura. Quien se someta a un tratamiento, por ejemplo, nutricional y luego hasta quirúrgico, que hoy es una muy buena alternativa para determinadas situaciones, el resto de su vida tiene que controlarse. Aflojar el tratamiento nutricional, la actividad física y o farmacológica, seguro va a determinar nuevamente que el paciente gane de peso fácilmente. Entonces, es muy importante y determinar, y a nivel salud de la población mundial, por suerte los estados están tomando medidas de prevención en esto muy importantes, desde la intervención de la alimentación en los niños, en las escuelas, ¿ya? De los kioscos, famosos kioscos saludables, porque se ha visto un incremento de la obesidad infantil justamente ahí, el inicio de la edad escolar. Entonces, por esta razón, los estados responsables le dan toda la importancia a esta patología. Entonces, ¿cómo lo definimos? Un estado patológico, caracterizado por exceso de acumulación de tejido graso en el organismo. Es muy importante. Creo que nos hemos saltado una diapositiva. Espérenme 2 minutitos. No. Okay. Listo, seguimos adelante. Entonces, es un estado patológico, es una enfermedad crónica, no transmisible, aunque a manera de broma un paciente mío me decía, ¿no? Creo que es contagiosa, porque yo era gordito y después mi esposa terminó gordita, dice. Entonces, pero esa manera de simplemente de broma, los malos hábitos se contagian lamentablemente, lamentablemente. Muy bien. Este aspecto epidemiológico les va a dar visión de que realmente estamos ante una enfermedad de grave o de muy extensa, involucra a mucha población, por eso es que se ha considerado y la OMS la ha declarado como una pandemia del siglo XXI. Pandemia asociada a la enfermedad crónica. Ahora el COVID ha ganado a todas las otras enfermedades. Desde 1975, como dice la diapositiva, la obesidad en el mundo entero se ha triplicado.
Es un dato actual, yo lo actualicé, tenía datos del 2016 y ahora tenemos para el 2019 41 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso. Eso en todo el mundo, ¿no? Lamentablemente, estos niños con sobrepeso tienen gran posibilidad de ser los obesos adultos, ¿no? Los obesos. Y lamentablemente, hoy en día es evidente que vemos personas jóvenes, adultos jóvenes de 30, 35 años, 40, con enfermedades cardiovasculares, con infarto agudos de miocardio. Eso es nada más que repercusión de arrastrar un tejido adiposo abundante desde la infancia. Y por otro lado, esto de mantener una obesidad o un aumento del tejido graso aumenta pues la probabilidad de muerte prematura y discapacidad, ¿ya? Entonces esto es muy importante desde el punto de vista epidemiológico. A nivel mundial, otra vez, el sobrepeso y la obesidad causan más muertes que el bajo peso o que la desnutrición en otros términos, o el déficit ponderal también, que pueden decir otras literaturas. Es lo mismo, estamos hablando de personas con desnutrición o con déficit ponderal, los muy delgados. El 57% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad causan más muertes que la desnutrición. Ese es otro dato alarmante, porque hasta hace 2 décadas atrás la desnutrición era la que mataba a más personas, no, hoy la obesidad. ¿Ya? Y antes se consideraba que las personas que padecían esta enfermedad habitaban en países con altos ingresos. O sea, la que tiene mucha plata comía más. Hoy como que se ha invertido, porque también la que tiene más plata puede acceder a mejor al sistema de salud, a cuidados, a mayor proceso de educación, ¿no? Y hoy se sabe que no está exclusivo de la población de altos ingresos, sino más bien de la clase media o de bajos ingresos. Porque sustituyen alimentos más naturales por refinados, con mucho contenido en harinas, azúcares, y finalmente se dan cuenta son productos más baratos que comprar unos champiñones, que comprar un pescado, un salmón. Es mucho más caro eso. La comida chatarra, la comida con muchas harinas, con mucha fritura, es mucho más barata, más accesible, por tanto. Este esquema diagrama todo. Más de 2.000 millones de personas afectadas en el mundo por el sobrepeso y la obesidad, considerando una población mundial de 7.500 millones, ¿no? En base a esa población, 2.000 millones. Realmente es una cifra que preocupa. Y la obesidad causa 4 millones de muertes anuales en el mundo. Y desde 1975, lo que hace rato leíamos, la población con sobrepeso y obesidad se ha triplicado. Entonces, datos muy, muy importantes. Seguimos con esto. La obesidad asociada a las comorbilidades causan cada año más de 4 millones de muertes. Provoca un descenso hasta en 10 años de la esperanza de vida. Si nuestra esperanza de vida ahora en los bolivianos es 76, los obesos bolivianos tienen 10 años menos de vida, ¿ya? Alto costo socioeconómico para todos los estados, porque es la población que se enferma. Y haciendo un paréntesis, acuérdense, todas las estadísticas han debido leer con toda esta pandemia del COVID, ¿qué personas se internaban más en terapia? Los obesos. ¿Quiénes se morían más de esos internados en terapia? Los obesos, diabéticos e hipertensos. Y todo esto se relaciona con lo que estamos viendo. Entonces, realmente es un grupo de alto riesgo, alta mortalidad, que debe preocuparnos y todos los estados tendríamos que estar tomando medidas para prevención, no para tratamiento, para prevención. O sea, trabajar desde más chicos, de la escuela, cosa que no estamos haciendo, por supuesto. Bien, entonces, después de ver la magnitud del problema, algunas cosas que hay que precisar. Todos teníamos tejido adiposo.
La mayoría tenemos tejido adiposo, por supuesto, salvo los muy de bajo peso. Y este tejido adiposo se distribuye normalmente en el tejido superficial, o sea, en la grasa subcutánea. Toda nuestra estructura tenemos grasa subcutánea. ¿Ya? Ese es el 80%. Pero esa van a ver que no es la que nos conflictúa más. La que más nos conflictúa, porque adquiere en cantidades excesivas más de este 5 a 10% que deberíamos tener, adquiere o es la causante probablemente la etiopatogenia de todas estas enfermedades crónicas que pueden matar a este individuo con abundancia de tejido adiposo. Y otros lugares con menor cantidad que no tienen gran importancia. Recordemos entonces esta grasa superficial, que es la que, por ahí es la que nos va a ayudar de termoaislante, sobre todo eso, ¿verdad? Amortiguación, pero la grasa visceral, que es la que responsable cuando está en cantidad elevada, responsable de todas estas enfermedades cardiometabólicas. Recordar que la grasa corporal debe estar presente en cantidades normales en nuestro organismo, no solo va a ayudarnos como fuente energética, sino protege a nuestros órganos internos, recubre nuestros nervios, es parte de todas las células en la membrana tienen una capa, ¿verdad? Regula la temperatura corporal, almacena vitaminas, hay vitaminas liposolubles que requieren de la presencia de estas, interviene en la modulación metabólica y síntesis hormonal, sobre todo los esteroides. Entonces, muy importantes para esto. O sea, si la etiopatogenia fuera tan sencillo como este gráfico, pero en resumen es así, ¿no? Si nosotros tenemos una condición genética y desequilibramos nuestro ingreso calórico y nuestro gasto, vamos a acumular tejido adiposo, es decir, vamos a poder desarrollar obesidad. ¿Ya? ¿Y cómo? A través de factores ambientales, es decir, ¿quién va a determinar que nosotros gastemos menos energía? El reposo, sedentarismo, ¿verdad? ¿Quién va la balanza a llevar al otro lado? La ingesta calórica excesiva, inadecuada para el gasto energético que tiene ese individuo. Sin embargo, nosotros siempre comentamos y decimos, a ver, hay individuos que comen lo que quieran y no suban de peso. O lo contrario, hay individuos que comen apenas, que me dicen, pero si yo como tan poco y mire cómo subo. Bueno, ahí viene el otro alerón, el factor genético. Si yo tengo una condición genética, con pequeñas cosas que haga mal y desequilibre esta balanza, voy a ganar tejido adiposo. Es decir, voy a desarrollar sobrepeso u obesidad. Esto es muy importante entender. Y esto es lo que ocurre cuando nosotros tenemos un tejido adiposo de tamaño normal. No sé si puedo usar el... No. Perdón. Y al lado izquierdo tienen en la parte superior un tejido adiposo de tamaño normal, ¿verdad? Y lejos de pensar que es malo para el organismo, hemos visto que cumple muchas funciones y buenas funciones. Y un tejido adiposo de tamaño normal tiene una acción antiinflamatoria en el organismo. Lo contrario, cuando acumulamos o aumentamos el tamaño de ese tejido adiposo, la acción de ese tejido adiposo es proinflamatoria. Y en la literatura que está debajo del cuadro es claro la explicación, cómo un tejido adiposo de tamaño normal, ¿no? Suprime la inflamación mediante la secreción de interleuquinas antiinflamatorias adecuadas. Y ocurre lo contrario, ese tejido hiperplasiado, aumentado de volumen, y si es en la primera etapa de la vida, además aumentado en el número, porque es donde
en la segunda mitad del embarazo y los primeros años de vida, si nosotros sobrealimentamos a ese feto o a ese recién nacido, además de hiperplasiar, aumentamos el número de células adiposas. Y estas cobran un efecto proinflamatorio porque liberan otro tipo de citoquinas. Y eso es muy importante entender, porque a través de esto podemos entender la fisiopatología, por qué este tejido adiposo me puede relacionar determinar una insulinoresistencia, ¿verdad? Un hígado graso, ¿no? Un estado proinflamatorio, un protrombótico. Entonces, a través de esto es importante entenderlo. En este gráfico estamos viendo el impacto de este tejido aumentado en volumen o aumentado en número también, que va a generar un aumento en la liberación de ácidos grasos y a través de eso la cadena de eventos. A nivel hepático, aumentar la gluconeogénesis. Si aumento gluconeogénesis, estoy aumentando la producción hepática. Disminuyo la degradación de insulina. Ambos hechos van a generar aumentar glucemia, aumentar insulina. Y ambos hechos, aumento de la glucemia con hiperinsulinemia, puede generarnos aterogénesis, diabetes tipo 2. Por otro lado, este tejido adiposo grande, abundante, liberando ácidos grasos, estos se van a impregnar en el músculo esquelético. Este músculo va a ser incapaz de captar la glucosa. Si no capto glucosa, aumento la glucemia. En este intento de mejorar, mi célula pancreática lo que va a hacer es aumentar la insulinemia. Y la insulinemia, van a ver en un gráfico posterior, puede generar vasoconstricción, hipertensión, hiperuricemia y una cadena de eventos que van a favorecer la enfermedad cardiovascular. Listo. Entonces, este es el impacto de este tejido adiposo. Hay algunas personas que evalúan y dicen, no, en algunas personas es la hiperinsulinemia condicionada genéticamente la que va a iniciar la cascada de estos eventos. En la mayoría de las personas, un aumento del tejido adiposo visceral va a iniciar este proceso en múltiples órganos periféricos que van a condicionar enfermedad cardiovascular. ¿Cómo las clasificamos a la obesidad? En la práctica, voy a empezar por la última, la genética pura. Nosotros evidenciamos muy pocas personas con una obesidad meramente genética. Estos síndromes, el de Prader-Willi, Lawrence-Mollman, son patologías rarísimas. Son niños que ya nacen obesos y en la primera infancia tienen una ganancia de peso importante, a expensas de tejido adiposo importantísimas. Hoy están identificadas otras alteraciones genéticas también, pero estas las pura. Y eso lo corroboramos en la práctica. Hemos hecho un trabajo con la nutricionista de la institución del seguro y hemos evaluado a niños. A niños hemos hecho una evaluación completa de cuándo inició la obesidad. De los 56 niños que hemos evaluado, 2 tenían obesidad macrosomía, o sea, aún nacieron con exceso de peso, más de 4 kilos habíamos puesto nuestro peso. El resto, todos iniciaron, todos al inicio de la preescolaridad, el famoso pre-kinder, kinder, donde la mamá exige que coma, la profesora exige que coma, ¿verdad? Y los tienen sentados horas de horas ahí en el aula. Habíamos, en nuestras conclusiones, observamos eso. ¿Listo? Entonces, las meras genéticas, las puras genéticas, son raras. Cuando interrogamos, tenemos que también tomar en cuenta el uso farmacológico, antidepresivos. Hay patologías endócrinas puras, como el síndrome de Cushing, que da un aspecto de una obesidad central muy peculiar, pero con otras características más. Si nuestro paciente está con síndrome de Cushing iatrogénico por el consumo, tenemos el antecedente de eso
Una vez que suspendamos, seguramente el paciente va a dejar de tener obesidad central. El hipotiroidismo, mal catalogado como una obesidad, como causa de obesidad, en realidad el hipotiroidismo hace un acúmulo de líquidos y proteínas, ¿no? Y una vez que se corrigen, esos se funden, desaparecen. El paciente hipotiroideo en general es un paciente que come poco. Parte del cuadro clínico es la hiporexia en el hipotiroideo. Entonces, todo el mundo que tiene hipotiroidismo o obesidad o sobrepeso piensa que tiene hipotiroidismo y en realidad no es tan así. Hay centros central e hipotálmicos que regulan nuestro apetito y saciedad. Si tenemos tumores en esa área, alteraciones en esa área, podemos tener una obesidad direccionada desde el área central. Y finalmente, las causas exógenas, las ambientales, que no dejan de ser importantes en nuestra vida actual. Más aún que ahora estamos más sentados en la computadora, picoteamos mucho y hacemos poca o nada de actividad física. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todas estas causas probables cuando estamos frente a un paciente con sobrepeso o obesidad. Para el diagnóstico, y esto es un repaso para los que, como Connie, están presentes en la clase, porque estamos en la práctica haciendo hincapié esto, porque es una de las cosas que más vemos, pacientes con sobrepeso. Para el diagnóstico, una excelente historia clínica completa desde los antecedentes. ¿Cuánto nació este niño? La madre, podemos incluso ir más atrás. ¿Cuántos kilos aumentó esa madre si estamos frente a un niño con obesidad? ¿Cuántos kilos usted, señora mamá, aumentó de peso durante el embarazo, durante esa gestación? Si esa mamá dice 20 kilos y además desarrollé diabetes gestacional, ahora entiendo muchas cosas del niño, ¿no? Entonces, importante desde ahí. Ahora, muchos adultos no se van a acordar de todos estos antecedentes, pero los que se pueden rescatar los tenemos que buscar y encontrar. El examen clínico muy completo, ya vamos a hacer hincapié en algunos aspectos que nos pueden ayudar a determinar la magnitud del tejido adiposo que está acumulando en nuestro paciente. Y en laboratorio lo básico, ¿verdad? Todo lo metabólico, glucemia, insulina, perfil lipídico, transaminasas, un hemograma, por supuesto, creatinina, ácido úrico, proteína C para evaluar el proceso inflamatorio que está condicionando la abundancia del tejido adiposo. Si nosotros encontramos algunos otros datos clínicos de hipotiroidismo que puede estar contribuyendo en este proceso, pero que no son causales absolutos del acúmulo excesivo de tejido graso, si nos llama la atención que el paciente no toma corticoides, pero tiene un aspecto cushingoide, tenemos que pedir lo que necesitemos para complementar nuestra encefalograma, la espirometría en obesidades mórbidas son muy importantes también. Y en muchos casos tenemos que completar también con los estudios del sueño para poder encontrar síndromes de apnea obstructiva del sueño, ¿no? O se puede solicitar, sobre todo cuando el paciente relata al despertar mucha cefalea, periodos de desorientación, que están hablando un poco de su hipoxemia, entonces vale la pena hacerle el estudio que por suerte ya hacemos en Bolivia. Bien, en nuestra evaluación directa sobre el tema, es decir, sobre el tema de sobrepeso u obesidad, tenemos el índice de masa corporal, que todos lo conocemos y que lo vamos a repasar para muchos de ustedes. Este índice de masa corporal, que sigue siendo un elemento de evaluación clínica de muy fácil acceso, de bajísimo costo, ¿verdad? Necesitamos una balanza, un tallímetro y casi nada más. Y si no tenemos eso, podemos con una balanza de base, crear un tallímetro con una cinta métrica también. Pero, como ven, el índice de masa corporal relaciona nuestra estatura con nuestro peso. Y aquí, al relacionar el peso, el índice no está discriminando
no discrimina la magnitud de nuestro tejido muscular, la magnitud de nuestro tejido óseo, la magnitud de nuestro tejido graso. Sin embargo, para proponer y lanzar el IMC se han hecho estudios poblacionales extensivos con un volumen impresionante de pacientes, obteniendo siempre los estándares y a partir de ellos planteando lo que no se considera que no es lo normal, ¿no? Entonces, si utilizamos esta índice masa corporal, que es peso en kilos, altura en metros al cuadrado, utilicemos siempre bien esta fórmula. Para los médicos que no somos buenos matemáticos, ni teniendo la calculadora, no podemos hacer a veces. Hay también ya discos que nos permiten unir el peso y la talla y nos sacan el IMC. Pero tenemos que saber de dónde emerge. Es el peso en kilos y altura en metros al cuadrado. Y la clasificación que ellos plantean de acuerdo al IMC, normo-peso, cuando el IMC 18.5 a 24.9, sobrepeso 25 a 29.9, obesidad a partir de 30, que la subdivide en obesidad grado 1, obesidad nada más que dice ahí, obesidad grado 2, severa, y la mórbida grado 3. Pueden emplear el 1, 2, 3, obesidad severa y mórbida, como ustedes gusten, es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, pero surge el hecho de que, como es la relación de nuestra estatura con nuestro peso corporal total, hay situaciones que debemos considerar y excluir la medida del IMC. Excluir, es decir, no hacer el IMC en individuos con ciertas peculiaridades, unas fisiológicas y otras patológicas. Y les pongo una lista de las cosas que hay que considerar cuando vamos a tomar el IMC. La lista se hace cada vez más grande, el embarazo es una razón por demás clara que no me sirve tomar el IMC cuando tengo otro ser más creciendo dentro de mí. Pacientes con abundancia de tejido muscular, como son los fisiculturistas, también vamos a excluirlos, porque si no toditos van a ser obesos. Deformidades musculoesqueléticas graves. O sea, yo no estoy hablando una deformidad de la falange distal, de la articulación interfalángica distal de mi dedo índice, ¿verdad? No me sirve. Estamos hablando de deformidades que alteren nuestra talla, que es uno de los elementos que utiliza el IMC. Entonces, ahí tengo escoliosis severa, ¿verdad? Problemas de cadera severos. Hay también, ahora no vemos mucho, las poliomielitis, que son las secuelas que dio antes de que se vacune a toda la población mundial. Todavía en Bolivia tenemos personas que tienen secuelas que son graves deformidades de la articulación coxofemoral, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta esas grandes deformidades. Amputaciones extensas, una vez más, si me amputan el ortejo mayor de mi pie derecho porque hice una necrosis, soy diabética, pues el resto, mi talla, voy a seguir pudiéndome parar y ponerme en la balanza y van a poderme sacar el IMC. A esto se refiere siempre a amputaciones extensas, que no es infrecuente en los diabéticos, como he visto seguramente en las clases de diabetes. Amputaciones infra o supracondilias ya son amputaciones muy extensas o de alguna extremidad por algún tumor. No vamos a ponerle a la balanza al paciente. Estados edematosos ya están incluidos, estados severos, ¿verdad? Como insuficiencias cardíacas congestivas, insuficiencia renal crónica que no ha iniciado el proceso de diálisis, mixedemas, o sea, hipotiroidismos severos antes del inicio de su tratamiento, ascitis, ya sea por insuficiencia hepática o por tumores abdominales que crean hipertensión. Todos esos cuadros deben ser excluidos en la toma de este. Menores de 2 años, por razones que
Ellos tienen tablas diferentes de evaluación del crecimiento de los 2 primeros años, el peso y la talla, y porque la mayoría a los 2 años no podemos tomar además en un talímetro en bipedestación al niño. No todos están de pie y quietos, entonces los excluimos. Pero sí a partir de 2 años con alguna salvedad que la voy a comentar en la siguiente diapositiva. Y los síndromes genéticos. Por ejemplo, aquí están incluidas varias patologías, varios síndromes genéticos. Los pacientes con acondroplasias, personas pequeñas, ¿verdad? Los pacientes con síndrome de Down, los pacientes con síndrome de Turner, Prader-Willi. Esos son síndromes que deben tener una evaluación con gráficos y percentilos para esa patología. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Endocrinopatías. Si yo tengo un muchacho, 10, 12 años, que hace un tumor en la hipófisis, que produce hormona de crecimiento, para tener un niño con gigantismo, también puede tener obesidad, pero también gigantismo. Entonces, no voy a incluirla. Pacientes con Cushing lo mismo, no los voy a incluir. Y los pacientes con hipotiroidismo, una vez que empiece su terapia sustitutiva con hormona tiroideal, después lo puedo percentilar, que es le podemos tomar el IMC correspondiente. Entonces, hay una lista enorme que hay que tomarla en cuenta y esta es la consideración que les he hecho. Cuando yo tengo una niña o niño en periodo de crecimiento, en periodo desde los 2 años a culminado, hasta que culmine el periodo de crecimiento con el cierre del cartílago de crecimiento, yo le tengo que tomar el IMC como cualquier otra persona. Digamos, 1,20 la talla, tiene 7 años. Entonces yo voy, pongo 7 años, tiene la talla, el peso, saco la fórmula del IMC normal y lo llevo a este gráfico. Lo percentilo. Entonces, con esto, los niños que caen en la banda esta que está como celeste bajita, celeste bien clarita, ¿no? Niños con peso normal, amarillo sobrepeso, y a partir de lo que es rojo y para arriba también podemos tener niños con percentilos mucho mayores, obesidad. Entonces, para ese organismo en proceso de crecimiento, sí o sí, le saco normalmente aplicando la fórmula del IMC y después agarro este gráfico y lo llevo. Edad y el IMC obtenido ponen el punto que corresponde a la edad y al IMC obtenido y lo catalogan con lo que corresponde al caso que están evaluando. ¿Está entendido o no? Vamos. Dejamos de lado el IMC. Seguimos utilizando, tomando en cuenta todas las excepciones. Hemos reiterado en la patogenia que es importante llegar a este tejido, el tejido adiposo visceral. Visceral. Yo puedo evaluar el tejido adiposo visceral pidiéndole una resonancia. Ningún sistema de salud, peor el nuestro, va a sustentar una impedanciometría, si ojalá pudiéramos comprarla, ¿verdad? Y podemos medir, cuantificar el tejido adiposo visceral, que al parecer ese es el tejido malo, el tejido heterogénico. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué han hecho los investigadores? Tenemos que, ante una pandemia como la obesidad, tenemos que crear métodos que nos permitan cuantificar el tejido adiposo visceral en forma fácil, sencilla, para aplicarla en la consulta a todo nivel, primario, a todo nivel, ojalá en prevención, básicamente, ¿no? Pero este es el tejido que nos interesa. Y entonces lo que nos plantean las personas que están en el área es decir, si yo mido la circunferencia cintura, si bien voy a medir también el tejido adiposo subcutáneo, pero también voy a involucrarlo al tejido visceral. Entonces, es una buena forma medir toda la circunferencia.
toda la circunferencia. Y esta medida se llama así, circunferencia cintura. Así es una medida, esto no es un índice, es una medida. Los puntos de referencia para tomar: por reborde costal, cresta ilíaca, la tienen en el gráfico, toman el punto medio de su paciente, lo pueden hacer en 2 veces, 2 medidas para tomar un promedio, ¿ya? Hacen el contorno, piden al paciente que esté de pie, con los pies casi cerrados, los brazos abajo, derechito, le piden que inspire, expire, y cuando expire, toman la medida. Háganlo en 2 medidas y toman el promedio. Esta circunferencia de cintura evidentemente está tomando tejido celular subcutáneo, pero también el tejido visceral. Y está considerado que todos tenemos un tejido celular subcutáneo en condiciones normales de X cantidad. Y es por eso que ponen cifras. Ponen cifras. Entonces, cuando medimos esta circunferencia, una vez más, la medimos y la diferenciamos entre hombres y mujeres, ¿ya? Entonces, dicen que nuestro riesgo cardiovascular, otra vez reitero, el tejido visceral tiene funciones de aumentar en cantidad mayor, aumentar mi riesgo cardiovascular. Entonces, eso es lo que vamos a medir. Cuanto más, mayor será. Y es así lo que dice. Si tengo un varón menos de 94 centímetros de circunferencia de cintura, mi riesgo cardiovascular es bajo. Mi riesgo va a ser elevado, mayor de 102, y el intermedio, riesgo moderado, va a estar en esa cifra del 94 a 102. Si soy mujer, menos de 80, mayor de 88. Sin embargo, ustedes pueden encontrar en literaturas pequeñas diferencias que son más que raciales. Nosotros no nos podemos comparar más chaparritos, ¿no? Los latinos más chiquititos, con hombrones de 1,90 m, 2 metros. Entonces, ahí está la diferencia, pero las diferencias también son pocas. Podemos estar hablando de 90 a 94 para el hombre, ¿verdad? 80 a 82 para la mujer. Entonces, no son diferencias sustanciales, los que da la estatura que nos llevan los europeos y nada más. Muy bien. Entonces, tomar en cuenta este otro parámetro para evaluar el riesgo cardiovascular y la abundancia del tejido adiposo visceral, un método sencillo, práctico, de escasísimo valor, o sea, de inversión. La cinta métrica todos sabemos que no vale nada casi. Y finalmente, desde hace poco, también se ha incorporado una relación de circunferencia, lo que acabamos de ver, circunferencia cintura con la estatura. Ya van a ver en los resultados que es mejor predictivo para riesgo cardiometabólico, porque podemos tener personas con un IMC de 24.5, que vamos a decir, pero si tiene peso normal. Pero cuando medimos la cintura, esa es la persona que está aparentemente de peso normal, pero ya con abundancia de tejido adiposo, visceral, porque ya está con pancita, ¿verdad? Entonces, este índice, como van a ver, predice mejor el riesgo cardiometabólico en todas las edades. Y hablamos de un valor. Si mi cintura es más de la mitad de mi estatura, mi riesgo cardiometabólico aumenta. Por eso usamos el valor 0,5. Y aquí está el gráfico que les decía, la diapositiva comparativa del IMC, índice circunferencia, estatura. Pueden también encontrar índice circunferencia altura, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, me interesa ver esta diferencia. Cuando hablamos de normopeso con el índice de masa corporal, índice masa, con una adecuada circunferencia cintura, mi riesgo cardiometabólico es bajísimo. Pero miren, el paciente sigue con normopeso, pero mi circunferencia cintura es mayor. Ya acumulé tejido adiposo visceral. Y miren cuánto trepa el riesgo metabólico en esta paciente. 3 veces más, se triplica. ¿Ya? Lo mismo nos pasa en el paciente con sobrepeso.
Si mi paciente tiene 26 de IMC, tiene sobrepeso, tiene un riesgo sobrepeso, pero con una relación cintura-estatura menos de 0,5, mi riesgo es bajo, otorgado por el sobrepeso. Pero miren cuánto trepa cuando este mismo paciente con sobrepeso tiene una mayor circunferencia cintura, de 3 a 8 su riesgo, ¿ya? Y con la obesidad ni qué decir. Entonces, es importante, ya que le tomamos la talla, le tomamos la cintura, es complementar este índice más que forma parte de la evaluación clínica de un paciente que estamos examinando. Les decía, tenemos estos otros métodos. A la izquierda un plexómetro que ya no utilizamos porque de verdad no nos interesa medir el tejido adiposo. Subcutáneo, no nos interesa. Y eso es lo que hacíamos antes. Muy desinformados, muy en falta de conocimiento antes de que el tejido visceral es el que nos interesa, les medíamos el tejido celular subcutáneo en la región tricipital, ahí en la cintura, y es el que menos daño hace al organismo, ¿verdad? Eso ya no empleamos más de una década, que ya no empleamos plexómetros y utilizamos estas otras metodologías que nos pueden cuantificar claramente la grasa corporal total y en caso de la resonancia, una abdominal, nos puede medir la magnitud del tejido visceral, todo ese tejido en gris clarito que está rodeando en esa resonancia. Miren la cantidad de tejido visceral, graso visceral que tiene este individuo. Entonces podemos cuantificar aplicando un software adecuado al estudio que estamos haciendo, nos van a dar tablas de la magnitud del tejido adiposo visceral. Pero ya les he dicho, ante tanta gente con esta patología no podemos emplear métodos de alto costo y seguimos en la evaluación clínica con lo que acabamos de ver. IMC, índice de circunferencia, estatura o talla, circunferencia, cintura. Seguimos haciendo eso. ¿Cuál es el impacto? ¿Por qué le tenemos que dar importancia a la obesidad? Pues no es solo una cuestión estética, absolutamente, absolutamente. Es más, si ustedes recuerdan, bueno, son muy chicos, pero hasta unas 2 décadas atrás, chicos, tener exceso de peso era sinónimo de bienestar, de salud y de bienestar socioeconómico. Tener delgadez, estás enfermo, era antes. Y todavía una parte de la población antigua, mayores, dice, ay, ¿por qué estás delgado? Y tiene un IMC de 23, pero es delgado, ¿verdad? Y eso es importante. Hoy sí sabemos que el tejido adiposo en abundancia es malo y aquí está la realidad. Van a ver el impacto en diferentes áreas, no solo en el cardiometabólico, que es lo que por ahí nosotros estamos trabajando mucho más, pero en diferentes. La obesidad y el sobrepeso tienen mayor relación, por supuesto, con la diabetes. Han visto seguro con el doctor Saavedra que más del 80% de los diabéticos tipo 2 tienen sobrepeso, obesidad. Y si yo tengo una condición genética y aumento mi tejido adiposo visceral, aumento mi posibilidad de insulinoresistencia y de desarrollar diabetes. Y si tengo la condición genética, rapidísimo, con pocos kilos ya voy a hacer diabetes. Una de las cosas que emerge de la abundancia de tejido adiposo visceral son las dislipidemias. Ya las vamos a repasar en síndrome metabólico. También vamos a repasar el síndrome metabólico, cómo el tejido adiposo y el hiperinsulinismo pueden generar hipertensión. Y consecuencias de estas patologías, infarto agudo de miocardio, colelitiasis. Las personas con obesidad y sobrepeso tienen mayor incidencia de colelitiasis, de hígado graso, esteatosis hepática no alcohólica, de poliquistosis ovárica. En un estudio igual del seguro universitario dirigido a estudiantes, a pacientes mujeres estudiantes, que se evaluó la poliquistosis, fue hecho para una tesis de un médico familiar. Más de la mitad de las pacientes con poliquistosis ovárica tenían sobrepeso. No todas, pero pasadita al 50%. Entonces, sí tiene importancia para esto. Y esta relación tan temida con las neoplasias, y bien estudiada últimamente.
¿no? La relación con ciertas neoplasias, sobre todo neoplasias de origen endocrino hormonal, o sea, las relacionadas con hormonas. En el varón, próstata, colon, más frecuente. En la mujer, endometrio, ovario y mama. Entonces, y el hígado más, ¿verdad? Para ambos, hombres y mujeres. Entonces, realmente tenemos que trabajar en esta patología porque ¿dónde no impacta en la salud? Otro impacto de la obesidad es el factor psicosocial, la depresión. Dicen que hay gorditas felices. No creo. De verdad no las creo. Son personas mucho más ansiosas porque están luchando, la mayoría, por tratar de vencer esto. Esto genera más ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Mayor riesgo de adicciones y, sobre todo en los niños, discriminación social. En sus pares, el estudio en pares, niños, lo que se ha visto son niños aislados. O sea, pocos quieren tener en sus equipos de fútbol, en sus equipos de competencia física, a un gordito, ¿verdad? No nos va a hacer perder, salvo que sea el lanzamiento de bala, una cosa de esas. Pero la mayoría no queremos. Acuérdense, ustedes que hace pocos años han pasado la escuela. ¿Listo? Otras comorbilidades, otras enfermedades que pueden coexistir o provocar la obesidad, los problemas mecánicos, la sobrecarga, hipoventilación, más frecuente en estos pacientes, sueño, más frecuente, artropatías, esas pobres cartílagos, sobre todo rodilla, tobillos, caderas que tienen que soportar semejante carga, terminan destruyéndose. Insuficiencia venosa. Las varices son más frecuentes en personas con Vamos. Ya estamos terminando esta primera parte. El tratamiento, sin dudar, hemos dicho enfermedad crónica, que no se cura, se puede controlar, pero no se cura. Requiere de participación multidisciplinaria. Ahí debemos trabajar médicos familiares, tenemos que trabajar internistas, por supuesto endocrinos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas. Todos debemos poner y ahora cirujanos, por supuesto, en la última década los cirujanos están cobrando mucha importancia en el tratamiento de un cierto grupo de pacientes que padecen esta patología. El tratamiento tiene que ser personalizado sin dudar. No podemos plantear lo mismo a alguien que tiene 10 kilos de encima, a alguien que tiene 40 kilos encima, ¿verdad? A alguien que tiene muchas comorbilidades, a alguien que no tiene muchas comorbilidades. Entonces es importante. Dieta, ejercicio, buscar el equilibrio de esa balanza a través de un adecuado plan nutricional hipocalórico, por supuesto, en la mayoría, por supuesto. El ejercicio, que también tiene que ser personalizado de acuerdo a las limitaciones, vamos a hablar de eso. Y hoy el tratamiento, el tratamiento farmacológico y hoy el tratamiento quirúrgico en determinado grupo de población. Entonces, en base a estos tres pilares importantes, en realidad 4, dieta, ejercicio, tratamiento farmacológico y tratamiento quirúrgico en algunos casos. Todo esto es lo mismo, dieta hipocalórica, baja en grasas saturadas, baja en carbohidratos refinados, muy importante. En su momento hay que hacer los suplementos vitamínicos adecuados, sobre todo si tengo un paciente que está perdiendo 40, 50, 60 kilos, tengo que pensar en reponer también ciertas vitaminas que requieren, sobre todo los lípidos, hemos dicho las ADEC, la DEK, requieren de lípidos, entonces tendré que hacer el suplemento correspondiente a su momento de vida. Y todo lo que es ejercicio es personalizado, ¿no? Va a depender de cada individuo, de su capacidad física, su respuesta. Es muy importante determinar qué ejercicio es mejor. El ejercicio para nosotros, aeróbicos, sin duda. Pero después de una fase de pérdida de peso, también es importante el ejercicio de resistencia y el anaeróbico. La duración puede ser que sea una persona que nunca hizo ejercicio, pues empezará con 5 minutos, 10 minutos, ¿ya? Y después irá aumentando gradualmente.
gradualmente. Igual la frecuencia como la intensidad y la cantidad de minutos tiene que ser gradual. Esto, algunas recomendaciones de la cantidad de ejercicios que deberíamos hacer y vamos adelante. El tratamiento farmacológico. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos hoy en el medio orlistato, un inhibidor de la lipasa, actúa inhibiendo la lipasa pancreática, es decir, lo que hace es captar la grasa de los nutrientes ingeridos que están en el tubo digestivo y ponerlos parte del bolo fecal. Entonces nuestro paciente puede tener discreta esteatorrea, pero con eso, con cada gramo de no absorbida la grasa, tenemos 9 calorías menos. Sigue siendo un muy buen elemento para coadyuvar en el tratamiento de la obesidad, de muy pocos efectos colaterales, no produce taquicardia, como no se absorbe, no produce grandes efectos sistémicos. Sí podemos encontrar un poco de esteatorrea, heces muy sueltas, a veces episodios diarreicos. Estos dos, la fentermina y el topinamato, que hoy ahora incluso están viniendo juntos, son inhibidores centrales del apetito. Si yo tengo una persona joven, es muy buena opción poder iniciar combinando, por supuesto, dieta, ejercicios. Podemos empezar, siempre y cuando mi paciente no tenga problemas cardiovasculares, vale la pena porque de verdad ayudamos en inhibir el apetito. Y si nuestro paciente tiene insulinoresistencia o insulinoresistencia más prediabetes, insulinoresistencia más diabetes, podemos utilizar estos 3 grupos farmacológicos. Los insulinos sensibilizadores básicamente usan la metformina, los incretinomiméticos que no los tenemos en el medio y hoy están autorizados para el uso de la obesidad sin diabetes, solo que se requieren dosis más altas, y los inhibidores de la DPP4, que estos sí tenemos en el medio, que también ayudan, sobre todo si nuestro paciente ya tiene diabetes. ¿Ya? Entonces, este es el tratamiento farmacológico. Y el tratamiento quirúrgico, hay muchas técnicas, tenemos desde las más sencillas que tenemos en la parte inferior, de poner una banda que se puede hacer por cirugía endoscópica, laparoscópica, una banda, un anillo gástrico sin hacer resección gástrica, hacer gastrectomías tubulares, como es la que está en la parte superior derecha, y hacia la parte izquierda y hacia la parte derecha está el famoso bypass gástrico. Esto se debe analizar, quién se puede beneficiar de una u otra técnica y algunas recomendaciones para las indicaciones de una cirugía. Pacientes con índices de masa corporal entre 35 y 39, eso quiere decir obesidad de segundo grado, ¿verdad? Asociado a comorbilidades importantes, hipertensos, diabéticos, con apnea de sueño, con severas artropatías de sobrecarga, esteatohepatitis no alcohólica o hígado graso, ¿no? Y otras que pueden ser susceptibles con mejorar el peso, deben ser seleccionados para esta posibilidad de tratamiento que es la cirugía. Si pacientes tendríamos con un IMC de 30 a 35, o sea, IMC de obesidad grado 1, hoy se considera que podemos incorporarlos en las indicaciones si esta persona ha fracasado en varios intentos para perder de peso y de verdad le afecta tanto social como orgánicamente el sobrepeso. Entonces uno dice, podría considerarse, pero en este grupo de pacientes con IMC de obesidad, que es obesidad grado 1, se recomiendan cirugías no tan agresivas, por ejemplo, en ellos el anillo gástrico. O sea, no hacer resección gástrica, sino poner la banda por fuera del estómago, reducir la capacidad del estómago, podría ser una buena alternativa para este grupo. Para los otros grupos es mejor la gastrectomía tubular o el bypass gástrico.
para el grupo de más de obesidad de segundo o tercer grado, ¿no? La edad recomendada, 18 a 65. Cada vez dice que se está operando más personas menores de 18. Solo se debe autorizar en menores de 18 si estas personas, hombres o mujeres, han concluido su periodo de crecimiento, es decir, ya tienen cerrado el cartílago de crecimiento. Esta es una indicación, es absoluta. Si el muchacho está en proceso de crecimiento, no se recomienda, ¿ya? Pero si ha concluido, puede la edad recorrerse, sobre todo si tenemos, por ejemplo, una mujer que empezó la pubertad a los 14, a los 11, 12, 13, 14, casi 15 años, ella ha concluido de crecer. Y si le hacemos una radiografía para ver sus cartílagos de crecimiento, ya están consolidados y esa es la talla final de esa personita. Entonces, y si está con una obesidad importante, se puede considerar autorizar una cirugía menos de 18 años. Bueno, y finalmente hay contraindicaciones absolutas de una cirugía, que hay que tomarlas en cuenta. Embarazo y lactancia, por supuesto. La edad con las consideraciones menor de 18, con las consideraciones que acabamos de hacer. Y pacientes con trastornos psiquiátricos importantes y no controlables, no hay autorización para someterlo al proceso. Portadores de neoplasias en procesos de observación, es decir, es una neoplasia que no tiene el rótulo de curada. Entonces, a esa persona no se le recomienda. Pero si esa personita con obesidad ya ha transcurrido el periodo de observación y no tiene evidencia de persistencia en la enfermedad neoplásica, puede autorizarse la cirugía. Listo. Con esas consideraciones hemos terminado este tema, que es un tema para nosotros de real importancia, pero no alcanzamos. Empezar el tema de síndrome metabólico y no vamos. A la señorita representante.